que no haya malentendidos, primero decir que yo, en cualquier tipo de sociedad, es mejor que haya sindicatos a que no los haya. Distinto en qué contexto, si tienen que negociar con el sistema, y si están con el sistema, o que, como pasa ahora, esa deslegitimación de los sindicatos. Yo, de luego, he sido sindicalista siempre, vamos, he trabajado en Banco Española, 30 años, conozco a dirigentes bastante importantes que no han cambiado mucho, los poquitos, habrás oído tú, Paco Ortez, ese de los poquitos que no han cambiado. Entonces, claro, os extrañará que a lo mejor, ¿por qué puede ser que tenga ese desprestigio los sindicatos? Es que desde los famosos pactos de la Moncloa, en la cual sobre todo Comisión apoyó más el pacto, que UGT no tenía práctica y le dejaba adelante porque por su lucha, que había mucho más que nadie, en la clandestinidad, Comisiones y el PC, y un poquito estamos a su izquierda, pero sobre todo, como eso no, nadie se lo va a quitar ese valor. Pero a partir de los pactos de la Moncloa ya se partió todo. Llevamos 40 años negociando, porque el potente movimiento obrero que había en España se lo cargó fundamentalmente Comisiones y el PC. Si aquí digo estas cosas, porque aquí hay conciencia de clase, porque si yo tengo que hablar con una persona conservadora, defiendo los sindicatos, aunque no esté de acuerdo con Comisiones y el PC, sobre todo Comisiones. Pero si aquí, pues yo creo que tenemos conciencia de la clase y es una poco, yo creo que somos un poco de izquierda. Entonces, por eso te voy a decir estas cosas. Menos mal que al final un poco has hecho una leve autocrítica, pero muy leve. A lo mejor con tu edad, no me estoy dando de nada, pues a lo mejor el origen de todos esos fallos, de no haber negociado y tal, no es de ahora, es que desde los pactos de la Moncloa se rompió, se llegó a un consenso, en la calle se acabó ya, aunque sea pacíficamente, luchar por los convenios y solidaridad entre ellos, las cajas de resistencia se lo cargaron también, sobre todo Comisiones, y etcétera, etcétera. UGT iba al puro vuestro porque vosotros tenéis más práctica. Bueno, el día que legalizaron un UGT, a dos sindicatos, sobre todo UGT en Marconi, que éramos 4.000 obreros, ahí no se veía la política económica y la política sindical. UGT no había estado nunca, Comisiones sí, lo conceptos nunca. UGT sale 4 de encargados y jefes. Joder, pues tengo que inventar. Yo no estoy, a veces me entiendo, cuando yo critico a Comisiones, sobre todo a UGT, estoy criticando no a la base, sino a la aristocracia obrera que se creó entonces, esperando que íbamos a ir a un mundo mejor. Y desde entonces se ha ido negociando. ¿Qué os queda por negociar ya? Nada, ya no queda nada. Yo me acuerdo cuando empezamos con el PSOE, con la reconversión. Venga, expediente de suspensión o expediente de rescisión de contratos. Vamos a negociar. Pero ¿cómo negociar? Que nos lo impongan y un referéndum pseudodemocrático, votar si se estaba a favor o no. Total, que desde el año 79 o así, los últimos 70, con el pacto de la Moncloa, se ha ido negociando perdiendo. Bueno, y la aplicación de los sindicatos, la burocracia de arriba, decía, no, es que en vez de 4 hemos perdido 3. Y ahora otra vez, en vez de perder 3, hemos perdido 2. Y así. Y hemos perdido todo. Un ejemplo muy grande es, por ejemplo, el famoso en la sanidad, que es lo que más duele. La sanidad. La famosa ley 1597, que negoció el PSOE con el PP para meter la privaticidad en la sanidad. Y mira cómo estamos. Pues UGT, digo, Comisión no lo aceptó. Lo digo como bueno. Un poquito de sí, concreta que quieres preguntar o seguir opinando. Preguntar no, yo sí para preguntarte tu opinión. Yo soy también aquí, socio de aquí, que no derecho a opinar. Estoy diciendo que yo esto no lo diría. Palabras, lo único esto no lo diría si estuviese en otro ambiente. Conservador, todavía no se me ocurría, o defendía, aunque tengo muchas cosas. No, yo no cuento cosas personales porque hasta me echaron de un comité de empresa con la empresa, un expediente, Comisiones, de hecho. No, como tú no estás en la comisión permanente, solo nosotros. Para que me diga lo que te ha dicho la empresa, que me diga. Bueno, eso es otra. Entonces, lo que sí he visto, y estoy muy al tanto de ello, de Comisiones, porque me duele que haya alegrado tanto la aristocracia de Comisiones. No solo para la tarjeta Black, que eso ya ha sido el remate. 300 en la banca también han puesto el cazo. Porque UGT a mí no me duele tanto, la burocracia de UGT. Porque quien ha luchado ha sido Comisiones y tiene un carácter de clase, siempre se sindicaron más que el UGT. Entonces, lo que sí ha entrado un poco ahí de fresco en vuestra organización, que ojalá cambie, ganemos Comisiones. He informado que ya no quieren el sindicato de pactar negociaciones, sindicato reivindicativo, y más que teóricamente tu enemigo es el sistema capitalista. Que no se tiene fuerza, pues echamos para atrás.
pero negociar, en vez de 4 o 3 hemos perdido. Eso ha llegado a protesto. Luego es verdad que mucha gente que habla mal de los sindicatos, pero no moja el culo ni en la empresa. Solo ponía la mano cuando el convenio era bueno. Digo, ¿tú qué tienes que reivindicar para un sindicato si no tenemos un dedo? Ahora, a lo mejor si estábamos esa vida sindical, lo sentíamos, sí teníamos derecho a eso. Y nos quedamos en minoría siempre. Entonces, y además, una de las máximas del sistema neoliberal, tengo muchas cosas que aportar a mi parte, porque si no, es el sistema neoliberal que abrazó la socialdemocracia y un poco apoyado por la izquierda, los sindicatos también, era quebrar los sindicatos. El Estado también rebajarle, el sector público rebajar todo eso. Y quebrar los sindicatos, aquí no hizo falta quebrarlos. Aquí les ha valido de puta madre a los empresarios, porque han sido siempre patistas. Tienes que ir terminando, por favor. Es mi opinión. No, si tienes derecho a la opinión que quieras, pero que hay más palabras, entiéndelo, por favor, vete terminando, si no te veo. No, si ya sé que no te duele a ti, digo, te duele un poco lo que sí, a mí no me duele. Bueno, ya no, pero tengo mucho más. Es que hay más gente que quiere participar, ya, vale. Lo más quiero seguramente que tú. Lo que quiero es que cambie el sindicato para los años antes de legalizarlos, del 77 para abajo. Venga, gracias. Pepe, Carlos, luego tú, venga. Pepe. Estoy bastante de acuerdo con las dos intervenciones, tanto la presentación como el desarrollo de la charla. Por contestar a la pregunta con la que Pedro terminaba, yo opino que radicalmente el sindicato no ha sido eficaz a la hora de contestar la crisis tremenda que se ha abierto. Porque creo que nos pilló cómodamente instalados en una situación sin prever, como tantas otras instancias que no previeron la que se nos venía, ¿no? Entonces creo que ha sido una respuesta muy débil. Quizá habría que ahondar en por qué nos pilló de esta manera esta crisis, inicialmente económica, luego política, social y tal. Yo creo que Comisiones Obreras desde hace más tiempo ha ido perdiendo músculo. Y entonces quizá habría que hacer un análisis histórico remontándose a donde sea necesario para saber en qué momento Comisiones Obreras empezó a deteriorar un poco su prestigio, y no solo por motivo de la crisis, en los que yo creo que se ha ahondado bastante. Afortunadamente, desgraciadamente los sindicatos no han sido los sujetos movilizadores, pero afortunadamente ha habido, como tú dices, otras instancias sociales, las mareas, en las cuales, por cierto, han estado los sindicatos, claro que sí, pero la iniciativa la han tenido gracias a que esos movimientos sociales han tomado la antorcha y han sido el eje en el que se han movido las protestas. Finalmente, yo creo que sería imprescindible que el próximo Congreso de Comisiones, que no sé cuándo va a ser, pero que removiera muchas cosas, que fuera, sin llegar a abrirnos en canal o abriéndonos en canal, hacer un análisis profundo de las causas que nos han llevado a esta situación, lo que ha sido por nuestra culpa, porque lo que hay que descontar es que la derecha y la derecha más extrema pues está haciendo su papel desde hace tiempo. Entonces hay que dar por descontada que la lucha de clases está operando desde los medios de comunicación, etc. Y finalmente yo creo que habría que poner en cuestión el escaso beneficio que determinadas fotos se hacen los dirigentes obreros con los señoritos en el gobierno o la COE, porque creo que a ellos les beneficia mucho, en cambio ni a los sindicatos. Es más, creo que desprestigia dentro del ambiente que hay, desprestigian esas fotos, máxime cuando además lo que se firma es humo, o por lo menos la gente lo percibe como humo. La indiferencia, incluso una persona como yo que viene de antiguo de estas cosas, pues yo estoy sumido en la mayor indiferencia y estoy esperando que alguien me cuente un poco y análisis crítico del último acuerdo con la COE para saber si realmente, porque es que me da pereza leerme la receta para verme el contenido, que también será geográfico. Espero lecturas críticas de este acuerdo, de otros, porque me da la impresión de que no sirven para nada y desprestigian más que otra cosa. Nada más. ¿Quieres comentar o lo hablamos? Venga, pues Carlos, y luego ya paramos para que se conteste de aquí. Sí.
Bueno, yo soy trabajador de la enseñanza, entonces, claro, sindicado, ¿vale? Pero mi ámbito social, pues mayoritariamente son gente muy joven, que son estudiantes o recién terminados y buscando trabajo, es decir, el sector juvenil, ¿no? Entonces, claro, tú has leído al principio una serie de datos, son realmente impresionantes en sentido negativo, ¿no? Pero a mí no me extrañan en sí, dado un poco lo que yo veo en el día a día con la gente joven. Yo hace un tiempo, yo siempre he discutido mucho de cuestiones sindicales y, bueno, hasta hace un tiempo tenía una especie de principio por el cual con una persona no sindicada no discutía de cuestiones sindicales y eso, ¿no? Hasta que me he dado cuenta de que esa era una postura realmente absurda, francamente elitista, de cara a toda una masa de trabajadores que lo son, pero que están en una situación marginal desde la perspectiva que podemos tener gentes que venimos de un sistema laboral o que aún estamos en un sistema laboral coyunturalmente diferente, ¿no? Tú has hablado del precariado, claro, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que ya es momento también, y dentro de los sindicatos, de que no lo veamos como una novedad, porque realmente el precariado, entendiendo como tal todo el gran conjunto de los trabajadores desregulados o que tienen su trabajo en gran parte desregulado, es la mayoría. Es la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en este país y en el conjunto del planeta, pues más aún. Entonces, claro, el enfrentamiento del sindicato, los problemas del sindicato, yo creo que nacen efectivamente de ese enorme cambio al que hemos asistido con la gran globalización y con la gran regulación del capitalismo desde los años 90, ¿no? Efectivamente, creo que tiene mucha razón en que, claro, todo sindicalismo se enfrenta a dos frentes, ¿no? O sea, y esto yo creo que es válido para cualquier fórmula sindical, desde el comienzo. Un frente en el que se disputa la renta en el ámbito de la producción-trabajo, ¿no? Sería, pues bueno, el clásico, por decirlo así, el frente del convenio colectivo, de la negociación, pero después también el frente en el que se disputa la renta en el plano político. Es decir, el frente del derecho, el frente de los derechos civiles y dentro de los derechos civiles también los derechos económicos. Renta básica, es decir, todo el planteamiento de nuevas formas de redistribución que ya están planteadas encima de la mesa. En esa disyuntiva, yo es donde creo que radica un poco el planteamiento del enigma del futuro del sindicato. Si el sindicato va a ser capaz de, en ese segundo frente, que yo denomino político en el sentido, vamos a ver, porque no es el estrictamente clásico de las relaciones laborales, sino que lo es, porque lo es en última instancia, pero es algo más, donde el sindicato juega como una representación social, como un actor de primera categoría social también en el plano de la redistribución global en el capitalismo. Yo creo que si el sindicato es capaz de darse cuenta de que es en ese plano, y que en ese plano es donde debe contactar con la nueva masa, que, claro, tenemos unos sindicatos divididos por oficios, pensemos, ¿no? O sea, es que realmente, bueno, pues somos un poco víctimas de todo un pasado, como todos. Tenemos sindicatos divididos por federaciones que son de oficio o de sector. La mayor parte de los jóvenes no tienen sector, porque trabajan hoy en una cosa, mañana en otra,
y después en otra o después en ninguna, y a veces incluso compaginan dos, o el gran sector servicios, que tienen actividades de múltiples sectores. Yo me he encontrado con chavalas que me han dicho, vale, yo sí, me quiero afiliar a un sindicato, pero ¿a qué federación voy? Si es que yo hago de todo. Me han contratado en una empresa y hago de todo, desde limpiar hasta llevar los ordenadores. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Y bueno, por último, hay un factor que quizá es lo que más conozco, que yo creo que es un campo de batalla fundamental, que es el de la formación y la educación. Yo no soy profesor de formación profesional, pero bueno, conozco un poco el esquema de la formación profesional y la evolución de la formación profesional. Los sindicatos una persona también, siento parte, nos hemos dejado ganar una batalla fundamental en ese aspecto. Y deberíamos ir a esa batalla. ¿Por qué? Porque la formación profesional reglada, que es una parte, porque todo el conjunto de la formación del trabajador debería tener una consideración mayor que la estrictamente denominada formación profesional, ¿no? Pero esa formación profesional, la denominación corriente, ha sido totalmente acaparada por la empresa. Ahora mismo, un estudiante de formación profesional, de media, va la mitad de su tiempo, bueno, un 40%, pero que se convierte prácticamente en la mitad, a una empresa a realizar una serie de servicios para la empresa no remunerados, o remunerados de una manera realmente extraña. ¿Por qué el sindicato no ha dado esa batalla y no ha estado presente, sigue sin estar presente en el complejo de la formación profesional? Yo creo, y sé que hay sindicalistas que lo han intentado y hay gente que está por la labor, pero creo que hace falta un paso más allá, porque es en el ámbito de la formación donde el sindicato creo que puede conseguir mayores éxitos de cara a ese futuro con los nuevos trabajadores. Venga, gracias, Carlos. Dejamos que se conteste desde la mesa y luego ya se dando palabras. Venga, no es tanto contestar, sino compartir muchas, ¿no? Es decir, casi empiezo por el final, ¿no? Si yo no conozco bien el sector de la enseñanza ni en el ámbito de la formación. Dudo mucho que nos dieran demasiado acceso a nosotros para poder hacer, digamos, política o política sindical, acción sindical, desde la fase de la formación. Pero evidentemente sería no solo un nicho para el sindicato, es decir, que no es la pretensión, entiendo, es decir, sino realmente el objetivo es que quien se va a incorporar al mundo del trabajo conozca las fórmulas también en las que puede defender sus propios derechos, porque el principal problema no es el sindicato, el principal problema es si se pueden o no se pueden defender los derechos de quienes están en el ámbito del trabajo. O sea, porque nosotros la existencia del sindicato per se, es decir, no aportaría nada salvo que tenga una relativa utilidad para, es decir, en nuestro caso, yo creo, es decir, por definición, representar intereses colectivos evidentemente de quienes tienen necesidad de ello, y es fundamentalmente en la relación trabajo, digamos, la relación trabajo es una relación en la que el trabajador está en una situación de debilidad, de dependencia absoluta, que además se ve reforzada evidentemente por los mecanismos, que se ve corregida por los mecanismos legales. De hecho, no es casual, es decir, la aparición del derecho del trabajo en nuestro país, en otros ámbitos también, es decir, es a principio, en el 1900 y pico, es cuando aparece la inspección de trabajo, el derecho del trabajo, los temas relacionados con salud laboral, es decir, aparecen a la vez con la ley dato, porque en el fondo se intenta, digamos, interponer en una relación que es absolutamente desequilibrada una mínima garantía por parte del Estado para garantizar que no se produce un nivel de explotación excesivo y para garantizar determinado tipo de derechos, entre ellos el derecho a la vida, que es uno de los inicios, digamos,
de la concepción del derecho del trabajo como tal. Poder acceder a que el joven en formación sepa cuáles son las formas de, no solamente en el ámbito de la defensa de sus propios derechos, pero por ejemplo en materia, es un objetivo que nosotros tenemos desde la propia Secretaría, ¿no? Es decir, con todo el área de salud laboral, el que pudiéramos participar de la formación de los trabajadores, de los jóvenes, con planes de formación específicos, por ejemplo en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que decía antes, es que nosotros no podemos dejar la formación, porque no es lo mismo, la misma situación desde el punto de vista técnico se valora y se defiende de manera muy distinta, por ejemplo, con un técnico del ámbito sindical que con alguien que pertenezca al ámbito empresarial, que evidentemente es donde tiene la mayor parte de la socialización. En lo demás yo creo que claro que tenemos el principal problema, lo tenemos con los jóvenes y con esa articulación del precariado, pero es decir, nuestro problema no es tanto el afiliar, sino el hacer útil el sindicato. Es decir, qué tipo de prestación, qué tipo de asesoramiento, de seguimiento puedes realizar con una clase, es decir, con un sistema de trabajo que no tiene un sitio físico, que es absolutamente volátil, líquido, y que resuelve, es decir, que no será ni el conflicto, porque son contratos no ya temporales, sino microtemporales. Es que asocias muchos contratos seguidos, si es que no hay posibilidad, haces una alta rotación, tiempos muy breves, es decir, ese es donde radica la dificultad. A nosotros nos arrastra, pero el problema no es que nos arrastre a nosotros, es que lo sufre la gente. Es decir, ese es el problema. Es decir, y es lo que tenemos que buscar, fórmulas que yo comparto, porque es realmente donde va a estar una mayoría sustancial de la clase trabajadora en el futuro próximo, no dentro de mucho tiempo, en el futuro próximo. Pues hablaba de las próximas generaciones, que quien se incorpora ahora al ámbito laboral tiene muy poquitas perspectivas de tener una idea, digamos, de futuro de vida construida sobre el modelo de empresa tradicional de empleo, si no para toda la vida, pero con relativa estabilidad, a poder generar siquiera un proyecto de vida. Entonces está condicionando absolutamente todo. En el resto, los dos frentes de disputa, lo he señalado antes, en él, es decir, yo creo que es claramente el papel que nos toca jugar, porque en el ámbito de la empresa, señalaba antes por el tema de las elecciones y demás, pero en el ámbito de la empresa, si hay conflicto, hay organización del conflicto. Si no hay sindicatos, seguramente se va a constituir plataforma, lo que sea. Es decir, porque hay un sujeto colectivo que está vinculado con una empresa y ante una determinada situación se puede producir esa contestación. Mejor si está estructurada desde el principio, porque te da mucha más capacidad. Pero sea el sindicato que sea, si hay organización puede dar respuesta, salvo cuando la organización la lidera el propio empresario. Eso también se da. Pero ahí se va, o digamos, hay menos cuestionamiento porque se va a lo concreto en un momento puntual o en la vida de la propia empresa. Pero es verdad que el cuestionamiento surge por la participación en otros elementos. Y ahí es donde, de alguna manera, si te ven como parte de las instituciones que gobiernan una situación ahora de crisis o el desmantelamiento de derechos paulatino, es decir, porque hay un desmantelamiento paulatino de derechos que lo podríamos situar desde prácticamente desde el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, si hay un desmantelamiento y a nosotros nos asocian con es decir, digamos, en el plano institucional con el gobierno, digamos, del conjunto, pues evidentemente sufrimos un desgaste importante. Otra cosa es que tengamos la capacidad de transformar la realidad exclusivamente los sindicatos. Porque también hay que, yo creo, es decir, tenemos un espacio en el ámbito de lo sociopolítico muy importante, pero tampoco somos un partido político.
porque si no, al final terminaríamos una iniciativa ya planteada en otro tiempo de ser simplemente la correa de transmisión de cualquier formación política, me da igual. No solo tenemos la visión también del conjunto, no solamente es el espacio político, digamos, en términos tradicionales de conceptos por política, ¿no? De lo que decía Pepe, nos ha pillado instalados, la respuesta ha sido débil. Sí, de verdad. Sí, además, no solamente lo comparto, yo si alguno me conocéis, no lo he dicho en la presentación, evidentemente dentro del sindicato, bueno, yo represento una línea que viene cuestionando algunas líneas de trabajo del sindicato y que no hemos estado, porque se nos ha dejado fuera de la dirección de un sindicato hasta el 9º Congreso, cuando perdió el Congreso Fidalgo. Creo que hubo un cambio sustancial en algunas líneas de trabajo y en las formas de entender el sindicato. Estaríamos, en mi opinión, en peores condiciones si no se hubiera dado en la situación en la que se dio el 9º Congreso. No quiero decir con eso que nuestra situación no haya sido de debilidad para enfrentar la que se nos ha venido encima. Nos ha pillado posiblemente con el pie cambiado y no hemos sido capaces ni de adelantarnos a lo que podía pasar, es decir, no teníamos elementos que nos permitieran adelantarnos y también es verdad que como la destrucción ha sido tan masiva, digamos, en términos de empleo y en derechos, probablemente el que no hayan tenido efectos inmediatos, porque han sido dos los gobiernos que han gobernado esta crisis. Hemos hecho huelgas generales a los dos gobiernos. Hemos tenido una fase de conflicto y tampoco conseguimos dar la vuelta con ninguna de las tres huelgas generales. Hemos tenido efectos. Entonces eso, de alguna manera, es posible que haya contribuido a que el sindicato nuestro, en lo específico, yo creo que en términos generales, también haya quedado relativamente noqueado. En otro tiempo hemos tenido mejores resultados cuando hemos ido a conflictos amplios. El próximo Congreso, pues yo espero que haga una reflexión profunda y que suponga un cambio también. Y espero que suponga un cambio. De todas formas, hay una tendencia, y antes hablábamos antes de empezar, ¿no? Es decir, yo no he planteado nada sobre la estructuración sectorial, que no planteaba, es decir, lo reflejamos solamente en el ámbito sectorial, es decir, donde tenemos toda la afiliación, la imagen del sector como referencia para el sindicato, pero las lecciones, el camino emprendido por UGT, que va antes que nosotros en el Congreso, porque lo han adelantado el año que viene, nosotros en teoría correspondería el ordinario, me parece que es marzo 2017. Pero en cualquier caso hay una concentración, digamos, en los ámbitos federales que en mi opinión puede llegar a ser contraproducente si no somos capaces de articular el trabajo a través del ámbito territorial. Y articular el trabajo a través del ámbito territorial probablemente sea la única posibilidad de llegar a esos colectivos que están desestructurados en el ámbito sectorial, con fórmulas de participación, de organización que desborden los ámbitos específicamente sectoriales. Es decir, pero tendríamos, y estoy convencido que tenemos la obligación de reflexionar sobre ello. Otra cosa es que encontremos la clave. Pero si la deriva de UGT nos arrastra, se confundirá UGT y nos confundiremos nosotros. O articulamos más en lo sociopolítico, o se nos van a ir muchos y muy amplios colectivos, digamos, del área de influencia, no ya de la afiliación, pero sí del área de influencia del sindicato. Creo que sería un error importante. Y sobre el escaso beneficio de las fotos, bueno, ya no es solamente la foto, la imagen y a veces la explicación que damos de las cosas que hacemos. No sé si todo el mundo nos entiende. Creo que nosotros a veces no nos entendemos, es más difícil hacernos explicar.
Es decir, yo te puedo dar alguna valoración crítica de las que hemos realizado sobre el último ANC. No Pero, hables en clave. No es hablar en clave. Lo de ANC te digo que no todo el mundo sabe. Bueno, el último acuerdo de negociación colectiva. Es decir, el acuerdo que se puede hacer una lectura, se puede hacer una lectura amable del acuerdo, posibilista del acuerdo, pero que en mi opinión deja el marco de relaciones laborales exactamente donde está. Es decir, da poco. Y a partir de ahí, pues bueno, los efectos que pueda tener o no pueda tener en el marco de la negociación colectiva, en mi opinión, lo va a ser exclusivamente en los ámbitos que ya tenían avanzado el ámbito, digamos, negocial, es decir, ya tenían convenios y estaban atascados en el ámbito salarial, y puede tener algunos efectos donde tenemos una mayor articulación como sindicato en empresas, donde tenemos secciones sindicales potentes y marcos de negociación potentes. Pero creo que al colectivo en su conjunto, es decir, a la parte con menos capacidad ahora mismo de articulación, no va a suponer un gran cambio. Será ahora la valoración del acuerdo, no del acuerdo como tal. Bueno, no permitiré no decir todo lo que pienso. Es decir, no, de lo que planteaba yo, hombre, siento mucho que sea una desafección de tanto tiempo. Pues la desafección del sindicato viene de los años de finales de los 70, ya es una desafección importante y probablemente hemos tenido... Basado en la práctica, ¿no? Sí, no, por eso digo, es decir, pero que ya siento que sea una desafección porque no voy a pretender ahora convencerte de lo que creo que tiene. Eso digo que tienes un joven a lo mejor no. Que estás... Gracias por lo de joven. No, gracias por lo de muy joven. Muy joven. Pero sí que creo que ha habido, es decir, durante este periodo, es decir, yo creo que el papel del sindicato durante el proceso de transición y con momentos muy complicados, muy difíciles, yo creo que ha vivido momentos intensos y ha contribuido bastante a la configuración del actual modelo social español. Otra cosa es que no tengamos la misma suerte, no tengamos la misma relación de fuerzas, porque tampoco tenemos la misma relación de fuerzas en el ámbito político, probablemente ni en la, ni en la disposición, porque hay una buena parte de quienes hoy estamos ya en el espacio público que no hemos conocido una situación ni hemos, a mí me ha tocado allí el espacio justo del límite, ¿no? Pero hay mucha gente que ya no ha pasado por un modelo de creación del espacio en el que se está moviendo. Y entonces, eso contribuye mucho a pensarse que este modelo, tanto en términos de libertades como de prestaciones públicas o demás, es que venía dado. Ya me doy por conforme si de los movimientos sociales que hay ahora somos capaces de articular una parte y que esa parte que articulemos venga al sindicato, mueva dentro del sindicato lo suficiente para que el sindicato cambie de rumbo si es que es lo que tiene la sociedad. Ojalá que así sea. Venga, sigo con las palabras, Pilar. La última, Padín.